1 del verso 19 al 30. Bien, esta carta ha sido llamada la Epístola del Gozo. Y debemos entender que cuando Pablo habla en esta carta de gozo, no está diciendo que no había problemas, que no habían dificultades o alguna cosa que él estuviera enfrentando. De ninguna manera era así. Ustedes tienen que recordar, Pablo estaba esperando ser juzgado ante César para defenderse de las falsas acusaciones que los líderes judíos en Israel le habían hecho. Y también debemos entender que estas acusaciones eran muy serias. Y decían que Pablo era un sedicioso, que era un instigador de disturbios en el Imperio Romano. Y obviamente estas acusaciones podrían haber llegado o haber resultado en la ejecución de Pablo. Sin embargo, escribe esta carta de gozo mientras espera su juicio y espera ser condenado a muerte por estos crímenes que se han hecho en su contra. Pero nuevamente, una vez más, quiero reiterar esto, Pablo estaba lleno de gozo a pesar de todas las dificultades que tenía. Y este gozo del que Pablo habla en esta carta no es un gozo basado en circunstancias externas, sino un gozo que solamente se puede encontrar en el Señor Jesucristo. No se va a encontrar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Bastante simple, porque las circunstancias externas pueden cambiar y cambian a cada momento, cambian muy rápidamente, pero el Señor es inmutable, Él no cambia, por lo tanto cuando nuestro gozo se encuentra en el Señor, es algo bastante sólido. De hecho, Pablo habla específicamente aquí en esta carta de Cristo o de Jesucristo 17 veces. Imagínense en una carta tan cortita, 17. Eso significa que habla de Jesús más de una vez cada 2 versículos. Cada 2 versículos habla de Jesús. Y creo que puedo decir con seguridad que la mente de Pablo estaba enfocada en Jesús y no en las circunstancias que estaba enfrentando. En esta pequeña carta de 4 capítulos, de 104 versículos, Pablo usa la palabra gozo en Filipenses 1.4, 1.25, 2.2 y 4.1. Usa la palabra regocijaos 8 veces en 1.8, 2.16, 2.17, 2.18, 2.28, 3.1, 3.3 y 4.4. Y usa la palabra gozosos en Filipenses 2.17 y 2.18. Entonces, el gozo es su tema central. Y hoy vamos a ver el gozo en las aflicciones. Ahora, sé también que no es algo que queremos oír, o incluso siquiera pensar tener gozo en las aflicciones, o tener aflicciones. Pero las aflicciones son una realidad, y debemos entender que nosotros también podemos tener gozo, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar lo que estemos pasando, por muy duro y difícil que pueda ser. Ahora, si recordamos un poquito lo que vimos la última vez, veremos la respuesta de Pablo, cómo él lidió con todas estas acusaciones que enfrentaba anteriormente. Dice en el versículo 1, en Filipenses 1, versos 12 al 18, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Satanás trató de desanimar a Pablo en todas las circunstancias que estaba enfrentando.
estaba bajo arresto, estaba preso, estaba esperando su juicio, sino que más encima algunas personas, incluso cristianas, trataron de robarle su gozo, trataron de desanimarlo. Y esto es lo que enfrentaba Pablo. La pregunta, ¿cómo lo afrontó? Es lo que vamos a estudiar ahora. Versículos 19 al 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en Pablo? Vemos un sacrificio vivo. Piensen en todo lo que él atravesó en su vida. Encarcelamientos, paliza, fue apedreado, que quedó muerto. Toda la agitación que uno puede imaginar, él la vivió. Sin embargo, Pablo entendía que el Señor estaba en control sobre todo lo que él estaba pasando. Él tenía el control. Y no importaba cuán oscuro fuera, no importaba lo que sucediera, Dios seguía siendo el que estaba con Pablo y le estaba ayudando a superar todas aquellas dificultades. Pero lamentablemente muchos de nosotros somos buenos citando escrituras, algunos más que otros, y le citamos escritura a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Pero hermano, acuérdate, todas las cosas te ayudan a bien. Y así se nos vienen a la memoria muchos versículos. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para aplicar esas mismas escrituras a nuestra propia vida? Porque a los demás sí le decimos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De hecho, Pablo había escrito este versículo un tiempo antes. Pero el punto es, ¿aplicamos? Porque Pablo no solamente escribió estos versículos, sino que creía en esa verdad. Que sin importar lo que estuviera atravesando, Dios lo iba a usar para bien. Y es lo que les decía. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho algo a alguien? Y que está bien, no estoy diciendo que sea malo, pero lo hemos aplicado para nosotros. Y cuando Pablo aquí dice que todo esto resultará en mi liberación, está hablando precisamente de ser liberado del encarcelamiento en que estaba. Algunos piensan que está hablando de su salvación, pero Pablo ya era salvo. ¿Por qué iba a orar o iba a buscar oración con sus hermanos para su salvación si ya era? Porque la salvación es un proceso que ganamos con el tiempo o es instantáneo en el momento. Tengo que orar para que después sea salvo. Es instantáneo. Cuando yo entrego mi corazón al Señor de inmediato, al momento que me arrepiento de mis pecados y le pedimos a Jesús que sea el Señor y Salvador, de inmediato Él me salva, me saca de las tinieblas a la luz admirable, Él viene a habitar en mi corazón el Espíritu Santo. Sucede en el momento en que vamos a Jesús. Y esto se llama justificación. Somos justificados. Esta palabra habla de declarar o considerar a alguien justo. O sea, no somos justificados ni declarados justos por nuestras obras o en un proceso. A medida que vamos avanzando, vamos ganando salvación. No, es de inmediato. Pablo no estaba hablando aquí o no estaba pidiendo oración para ser salvado, sino ser liberado de la cárcel. Esa era su única oración, pero su foco estaba en el Señor. Ahora, no se trata de guardar una ley, sino que es por la fe en Jesucristo en que somos justificados. La ley es buena, la ley es perfecta, el problema somos nosotros. Ninguno de nosotros es bueno
ni siquiera uno, dice la Escritura. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos. Ahora, si somos justificados por la obra de Jesús, podemos estar seguros que también somos salvos de la ira que ha de venir al mundo. La ira de Dios que fue revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Fue puesta sobre Jesucristo como un sustituto. Entonces Pablo está hablando aquí de su liberación, de este encarcelamiento en Roma, y está pidiendo a los filipenses que oren por él, en esta situación en la que él se encuentra. Se encuentra en dificultades y le dice: hermano, oren por mí, quiero ser liberado, quiero que me liberen de la cárcel. Y él puso su fe en el Señor, y él sabía que podía hacer todas las cosas a través de Cristo. Él mismo había escrito, o después escribe, más adelante dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él buscó el poder del Espíritu de Dios para mover su vida por el camino que Dios quería que él fuera. Y dice también en el versículo 20: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y fíjense, dice: siga viviendo o muera, Cristo va a ser magnificado. Pero si uno lo mira así rápidamente, suena como una actitud fatalista por parte de Pablo. Es como: voy a morir, puede que muera. Pero Pablo sabía que Dios estaba en control. Y por supuesto, presentarse delante de Nerón, el emperador, ¿cierto? César, no era algo muy bueno que se pudiera ver. Pero sí sabía algo: que los filipenses iban a orar y estaban orando por él. Por lo tanto, lo que pasara, lo que sea que pasara, Dios estaba en control. Entonces, en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, lo que pase, el resultado que tengamos de esas dificultades, debemos saber y debemos entender que Dios está en control. Y Pablo, y también nosotros, él podía descansar en el Señor. Podía descansar en ese concepto, y nosotros también debemos descansar en eso, que lo que pase es Dios. Porque somos un sacrificio vivo para Dios. Presentamos nuestra vida por completo. Dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está hablando aquí de consagrarse. Él estaba consagrado, de poner toda su vida en el altar del sacrificio para ser consumido por el Señor, para ser usado completamente por Él. Y aquí está el asunto importante. No creo que alguien pueda poner verdaderamente todo su ser en el altar del sacrificio si no aplica la palabra de Dios en su vida. Yo no me puedo entregar por completo a Dios si no estoy aplicando la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me sostiene. ¿Cuál es el asunto? Si uno no está dispuesto a aplicar la palabra de Dios a su vida, entonces no vas a vivir lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque vas a estar haciendo las cosas que tú quieres hacer. Vas a hacer tu propio deseo en lugar de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es importante en toda nuestra consagración, en toda nuestra entrega al Señor, es aplicar la palabra de Dios. Y Pablo estaba haciendo esto en ese momento. Por lo tanto, no hay una verdadera consagración y una rendición a Dios si uno está buscando una rendición parcial, un poquito nomás. Porque lo que Dios está buscando es una rendición total. Y cuando uno vive eso, cuando vive esa rendición total, en realidad
puede entender que Dios tiene el control de todo. Porque a veces, lamentablemente, nos sucede que le damos a Dios porciones de nuestra vida, partes pequeñitas, pero no todo nuestro ser. Esta parte, no me la toques, Señor. Esta parte es mía, yo sé cómo lo hago. En esto otro no entiendo mucho, no sé cómo hacerlo, pero en esta parte me guío por lo que tú dices, pero aquí no, porque estás tocando mis intereses. Pero el Señor, Él quiere todo, absolutamente. Cuando lo hacemos, ¿saben lo que ocurre? Nos devuelve todo para que podamos darle gloria. Veíamos esta semana todo lo que sucedió con los misioneros. ¿Saben por qué sucede eso? ¿Por qué sucede todo esos acontecimientos? ¿Por qué una persona puede viajar por diferentes lugares? Simplemente porque se han entregado por completo a la obra de Dios. Eso significa a lo mejor confiar en que Dios te va a sostener, porque no tienen un trabajo fijo. ¿Y de dónde? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo se sobrevive? Hay que confiar en que Dios, donde Dios guía, Dios provee. Entonces, todo eso sucede cuando nos entregamos por completo. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Porque él se presenta como un sacrificio vivo. Dice en el versículo 20, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o muera. Cristo dice, conforme a anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, confiaba en Cristo ya sea que estuviera vivo o que muriera. Porque el objetivo de Pablo, el objetivo de la vida de Pablo, así como el nuestro, debiera ser, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. En todo. Ahora digo, pero es que yo trabajo en esta cosa, yo no soy un predicador, o no soy líder de una iglesia, por lo tanto, no, nosotros glorificamos en todo. Entonces, la pega que ustedes hacen, ustedes tienen que ser los mejores y glorificar a Dios en lo que hacen. Esa es la manera de glorificar a Dios. Porque nos presentamos y nos entregamos a Él por completo. Nos ponemos en el altar del sacrificio. Pertenecemos al Señor. Cuando nos entregamos al Señor, cuando le presentamos nuestro corazón, cuando le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor, o sea, ¿qué significa? Que Él es nuestro amo. Por lo tanto, podemos vivir para Él de esa manera. Pero hay un dilema, que es lo que nos dice el verso 21 al 26. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo dice aquí? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, Pablo está considerando aquí la muerte como una ganancia. No es estar vivo. ¿Y cuál es nuestra batalla? Siempre seguir viviendo. Alguien dice, yo quiero morir. ¿Alguien lo dice? Nos cuesta. Y nos cuesta mucho decirlo. ¿Y qué es lo que significa eso? Que
la muerte es una ganancia, significa que no hay sueño del alma como enseñan los adventistas y los testigos de Jehová. O que cuando mueres estás en una especie de animación suspendida hasta que ocurre la resurrección, como que estás en una espera. Porque eso no sería una ganancia. Tampoco existe un lugar donde hay que ir para que mientras estás ahí, están orando por ti. Este concepto refuta la idea del purgatorio. Porque si hubiera un purgatorio, un lugar donde tendrías que ir para que alguien expíe tus pecados en esta vida, no sería ganancia, porque estás en espera. Ese lugar que creen algunos es donde tienes que sufrir un tiempo para ser purificado antes de poder entrar en la presencia de Dios. Pero la Escritura aquí nos muestra claramente que no hay ese lugar llamado, porque morir es ganancia. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y eso sí que es ganancia. De hecho, el Señor pagó en su totalidad el castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, como veíamos antes, somos justificados en Él. Y Pablo no temía la muerte, porque él descansaba en las promesas de Dios. Las promesas de Dios que se encuentran en la palabra de Dios. Por eso es importante que tenemos que aplicar la palabra de Dios. Se me fue los apuntes. Aplicarla a nuestra vida de una manera práctica. ¿Qué versículo íbamos? 21 al 26. Ahora, el problema es para aquellos que no conocen al Señor. Y un cristiano en realidad no debiera temer a la muerte. Debiera entender el concepto que aquí Pablo nos está entregando, que el morir es ganancia. Porque muchos no conocen o temen a la muerte, aquellos que no conocen al Señor, porque no saben lo que hay más allá de la tumba. Nosotros sabemos, lo sabemos a lo mejor intelectualmente, pero debemos saberlo espiritualmente y debemos aplicarlo en nuestra vida. El no creyente no tiene ninguna seguridad para ello, porque separado de Cristo, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Una eternidad en el infierno. Y obviamente alguien que está en esa condición debiera temer a la muerte, pero nosotros como cristianos no debiéramos temer a la muerte. Yo desearía irme, pero miren lo que dice Pablo, pero por ustedes no quiero. ¿Ustedes tienen a gente que no conoce al Señor? Esa sería la única condición, creo yo. Yo le decía el otro día a Christopher, mire, lo único que a mí me interesa a mí en la vida es que mi hijo se arrepienta, se convierta, y que el día que vea suceder eso, Señor, llévame al tiro si es posible. No tengo otra cosa. Y esa debiera ser nuestro anhelo. Aquí Pablo es el anhelo que tiene y dice que para él desea irse, pero su preocupación son ellos. Y fíjense en el verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa es la razón por la que él estaba lleno de gozo, a pesar de las circunstancias que él estaba enfrentando. Y no solamente eso, sino que cuando la gente veía el gozo de Dios fluyendo de su vida, era un testimonio para ellos. Y lo mismo debiera suceder para nosotros cuando la gente vea el gozo que tenemos en el Señor. Ellos debieran querer lo que nosotros tenemos. Yo quiero ser como Él, porque miren su vida como es. Y esto también nos da la oportunidad, porque la gente nos va a preguntar, oye, tú estás pasando puras cosas malas, ¿por qué no te veo amargado, no te veo? Y ahí tenemos la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Fíjense, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 8, dice, pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Prefería no estar, pero sabía que estar ausente del Señor significaría estar presente con el Señor y ausente de la gente. Y aquellos que no conocían al Señor tenían una preocupación por ellos. Él quería estar con aquel que amaba, aquel quien dio su vida por él. Quería estar con él. Y ese es el dilema que tenía. ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren irse con el Señor? Debiera ser el mayor deseo de su vida. Pero por sus familiares, por sus amigos que no conocen al Señor, quieren estar acá. Ministrar a los hermanos, ministrar a los perdidos, o estar con el Señor. ¿Qué es lo que desean? Háganse esa pregunta. ¿O tienen planes y proyectos a futuro de hay una gran cantidad de cosas que la gente quiere hacer en sus vidas? Quieren tener una casa, quieren tener una profesión, quieren que sus hijos se licencien, quieren un montón de cosas. Que no digo que sea malo, pero nuestro enfoque debe ser, Señor, ven mañana, a tiro si es posible. Que estáis leyendo así, pum, y cae la Biblia en el suelo y se queda el pastor. ¿Cierto? Como siempre. Ahora, obviamente el martirio, las dificultades son una posibilidad que tenemos. Pero Pablo dice que esperaba ser liberado y ministrarlos. Pero fue lo que ocurrió. Finalmente fue liberado por un tiempo. Pero nuevamente después fue encarcelado y fue martirizado por su fe por Nerón en el tiempo en que Dios quiso. No en el tiempo en que Nerón lo quiso. Dios tenía un propósito para él. ¿Y saben cuándo murió Pablo? Fue cuando Dios quería que regresara a casa. Cuando Dios quería que se fuera. No fue porque murió de cáncer, porque murió de esto otro, de lo que sea. Murió porque Dios quería que se lo quería al lado de él. Porque terminó la carrera y fue recibido en la gloria. Pablo, recuerden que le escribió a Timoteo, mientras estaba esperando en la prisión, esta de Roma, esperando ser condenado a muerte por su fe, y le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, le dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo terminó la carrera y el Señor le dio. Ahora, nuevamente, sé que no nos gusta hablar de la muerte, pero si el Señor no viene pronto, ¿saben qué es lo que va a pasar? A lo mejor todos vamos a experimentar la muerte. Y creo que debemos tener una perspectiva correcta de lo que significa la muerte. En otras palabras, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, 21. Y ahí es donde Pablo estuvo luchando. Estar con el Señor o permanecer en este cuerpo de carne, andrajoso, quejumbroso, roñoso, pero lo hacía ¿para qué? Para poder ministrar a los hermanos. Él entendía que otros todavía lo necesitaban, que su trabajo aún no había terminado en este punto. Ahora, en el verso 25, Pablo les dijo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabía que iba a ser liberado también, que Dios le iba a librar y que iba a tener un tiempo más. Y termina, fíjense esta sección, el verso 25, hablando del gozo de ellos por Pablo. Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea, el regocijo que ellos iban a tener iba a ser mucho más abundante
cuando Pablo los visitara de nuevo. Entonces podemos ver aquí que la amistad de Pablo con los creyentes filipenses era tan estrecha, era tan íntima, que ellos se iban a regocijar de verlos de nuevo, de verlos otra vez. ¿Cómo está nuestra comunión a él? ¿Deseamos eso? Oh, quisiera ver a mi hermano Carlos otra vez. Estoy hablando de él. Quiero ver a mi hermano Christopher otra vez. Nuevamente, ha pasado una semana. Anhelo verlo. Debiera ser. Ahora Pablo está hablando de una situación extrema, más complicada. Pero podemos aplicarlo a la vida diaria. Pero Pablo tenía un dilema, prefería irse. Pero amaba a sus hermanos. Verso 27 al 30 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo aquí le está diciendo a los filipenses que se mantengan fuertes. Y Pablo al comenzar habla aquí de su conducta, de cómo debieran vivir su fe. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí para comportéis conlleva la idea de comportarse como un ciudadano, como una persona que pertenece a un lugar específico. Si ustedes recuerdan, Filipos era la ciudad de Filipos era una ciudad o una colonia romana, pertenecía a Roma. Por lo tanto, como una colonia romana, disfrutaban de todos los beneficios que tenía Roma. Por ejemplo, Pablo tenía el derecho de apelar a César porque era un ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana, como cuando le dan a una persona en el Congreso una ciudadanía, así, aun cuando sea de otro país. Por lo tanto, la gente no solamente estaba orgullosa de ser ciudadanos romanos, sino que también obedecían las reglas para no perder precisamente esos derechos, no perder el estatus con Roma. Y Pablo está llamando aquí a los creyentes filipenses a vivir un estándar más alto, ya que no solamente eran ciudadanos de Roma, sino que eran ciudadanos del cielo. Por lo tanto, debían caminar de acuerdo con ese alto llamado por el cual habían sido llamados. Hemos sido llamados por Dios. La Escritura nos enseña y nos dice que somos ciudadanos del cielo. Y Él quiere que vivamos de esa manera, como fieles ciudadanos del cielo, ¿de acuerdo con qué? Con el estándar del cielo. ¿Y dónde encontramos ese estándar? En la palabra de Dios. ¿Saben que uno de los mayores testimonios que tenemos de un mundo perdido, dicen, y es nuestra integridad? ¿Cómo es nuestra integridad? Que lo que creemos, vivimos. Que lo que creemos impacte en nuestras vidas de tal manera a los demás que se manifieste en lo que decimos y lo que hacemos. Lo que decimos y hacemos es parejo. Eso es integridad. ¿Cómo está nuestro testimonio? Pablo dice, hey, vive como un ciudadano que corresponde. Pablo le dijo de los creyentes de Tesalónica, no lo busques en 1 Tesalónica capítulo 1, versos 5 al 10, que él dice que sus vidas eran un testimonio de su amor por el Señor. La gente hablaba de los tesalonicenses, miren,
los tesalonicenses cómo aman al Señor. Y esto no solo animó a los creyentes, sino que también animaba a los incrédulos, a los no creyentes. Porque ellos también veían el cambio. ¿Sabes? La gente siempre nos pide cambios. Porque decimos que Dios nos cambió, ¿o no? Nos piden cambio. Obviamente, el no creyente o aquel que no quiere o no entiende las cosas de Dios, los cambios vienen no porque nos diga la gente, vienen porque Dios obra en nosotros. Y los cambios vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero eso es lo que se tiene que ver en nuestras vidas. Cambios. Y aquí en Filipenses, Pablo también les da aquí algunas palabras de aliento y de rendición de cuentas. Les pide que se comporten de una manera piadosa, ya sea que él esté allí o no esté. Porque a lo mejor con Pablo ellos se comportaban re bien, se comportaban como cristianos. Pero Pablo no estaba y se comportaban como hijos del diablo. Ese es el asunto que debemos preguntarnos, cómo nos comportamos cuando no estamos aquí. Porque aquí es fácil, a lo mejor, comportarse bien, pero cuando nos están observando en otro lugar. Y la pregunta es, ¿Pablo no confiaba en ellos? Y no es que Pablo no confiara en ellos, sino que tiene que ver con la rendición de cuentas. A veces tenemos que rendirle cuenta a la gente. Y saben que si la gente nos pregunta, a veces tenemos que decir la verdad. Y es bueno a veces que no haga rendir cuentas. Es bueno que la gente nos pregunte, que nos marque. Porque todos debemos rendir cuenta unos a otros. Nos enseña la Escritura. Porque, a ver, si alguien comienza a desviarse, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense, voy a ir al extremo. Si ustedes ven a alguien que va caminando y va distraído y va caminando por el morro, por toda la orilla del morro, ¿qué le van a decir ustedes? Ah, esto va distraído. ¿No van a avisarle, cuidado, te vas a caer? ¿No harían eso? O cosas más simples. Cuando alguien está haciendo algo que nos agrada a Dios, debemos decirle. Ahí aplicamos lo que dice Mateo capítulo 18. Si tu hermano pega, ve tú y dice, y si te escuchas, ganaste un hermano. Entonces, si comenzamos a desviarnos a hacer algo que nos agrada a Dios y no le decimos nada, somos responsables. Ahora, eso es parte del amor. De hecho, Pablo nos dice que somos uno en espíritu. Somos unos en mente. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando nos decimos las cosas es porque queremos restaurarnos. Y dice que estamos combatiendo unánimes. La palabra unánimes es una palabra compuesta que habla de competir en una, valga la redundancia, en una competencia, como un evento deportivo. Es un término del cual viene la palabra atleta o atletismo. Y este es el asunto en el fondo. Somos un equipo, todos somos un equipo que trabajamos juntos por un objetivo común, que es difundir el Evangelio de Jesucristo. Es ver crecer el reino de Dios. Por eso Dios nos llamó. Dice que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para que nosotros podamos compartir de Él. Y saben que el resultado afecta a todo el equipo. ¿Saben? Si yo me equivoco, afecta a todos. Si ustedes se equivocan, uno de ustedes se equivoca, afecta a todos. Porque somos un equipo. Y no solamente a uno. Y ese es el punto de Pablo aquí que le habla a los filipenses. Estamos trabajando juntos como cristianos, como creyentes por el Evangelio de Jesucristo. Y eso no debemos olvidarlo. Porque somos
parte de un cuerpo. Miren, piensen en el fútbol, lo que más rápido se me viene a la mente. Saben que los equipos de fútbol practican toda la semana, ustedes los ven. Las noticias que tienen incluso un estadio donde practican en la semana, la selección se aísla un tiempo para el partido oficial. Y cuando trabajan en equipo, al final obtienen la victoria, todos son felices, ¿cierto? Todos abrazan, todos gritan, hasta la gente que ni siquiera participó en el partido, los que vieron el partido. Y todas esas prácticas difíciles, duras, de entrenamiento, de aislarse, al final dan su fruto. Entonces, apliquemos esto a nuestras vidas. Vienen a la iglesia, cada uno sabe cuánto tiempo viene. Algunos un día a la semana, algunos 2 veces a la semana. Cuando teníamos oración 3 veces a la semana, ahora la tenemos el mismo domingo. Y quizás alguno esté involucrado en algún ministerio de la iglesia. Algunos están en los niños, otros puede que estén en los jóvenes. Y se trabaja, se obra y muchas veces hay poco reconocimiento. Incluso hay conflictos que suceden dentro de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Porque cuando todo encaja, todo está en orden, ¿saben quién es glorificado? Dios. Y esa es nuestra meta, glorificar a Dios. No es que la iglesia gane puntos, o que el pastor, o que el que hace la alabanza. Y hay un gozo cuando vemos a Dios obrar. Los que participaron en las visitas a los colegios, ¿sentían algo diferente que les agradaba? Porque Dios es glorificado. Veían la mano de Dios obrando en los chicos que a lo mejor se acercaban, que oraban y que se entregaban al Señor. Porque ya cuando sucede eso, te has convertido en algo más grande que tú mismo. Ya no tiene que ver contigo. Eres parte de un equipo. ¿Y saben de qué equipo? Del equipo de Dios. Y qué tremendo estar en el equipo de Dios. Un equipo ganador. La victoria está asegurada. Y hay gozo, y un gozo tremendo, cuando nos mantenemos firmes, cuando nos mantenemos unidos, y cuando uno preserva o persevera en Jesús. Por eso Pablo aquí le dice en el verso 28, no se dejen intimidar por su enemigo. Se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos por Dios mismo. Miren, en otras palabras, a pesar de lo que estaban pasando, ellos, todas las dificultades, la persecución que estaban enfrentando, estaban y debían estar llenos de gozo, como lo estaba Pablo, a pesar de las situaciones que estaba enfrentando. Y Pablo quería que los creyentes filipenses permanecieran enfocados en el Señor y no se intimidaran por las cosas que pasan, o que se sobresaltaran por el enemigo. La palabra intimiden conlleva la idea de una estampida. ¿Acuerdan lo que es una estampida de caballo o de personas? Como cuando hay un concierto, hay una estampida y muere un montón de gente. Una estampida incontrolable. Los caballos pueden asustarse, las personas pueden asustarse por algo. Miren, los caballos se asustan con un ratón, una laucha, una abeja. Y a veces lo mismo es cierto para nosotros como cristianos. Nos intimidamos por cosas pequeñas, pero estamos en un equipo ganador. Porque el enemigo está vencido. Aun cuando vivamos cosas difíciles. Y recordemos nuevamente lo que Pablo dijo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo que nos pase, estamos asegurados. Y
creo que es importante entender esto en los días en que vivimos. Los días que estamos viviendo son complicados. No debemos asustarnos por lo que se nos presente. Saben que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Miren, ustedes no sé si han escuchado las noticias. El presidente de Estados Unidos está cobrando impuestos, ¿cierto? Tiene la escoba, él dice, pum, un impuesto aquí, pum, y cae la bolsa. Impuesto para allá, otra vez. La escritura dice que va a caer la bolsa completa y va a quedar en cero. Y eso va a significar un desastre en el mundo. Y si todavía el Señor no viene, vamos a tener que vivir dificultades. ¿Cómo las vamos a vivir? Llenas de gozo porque se están cumpliendo la palabra de Dios. Están sucediendo muchas cosas en el mundo. Movimientos telúricos, ¿para qué decir? Y Dios nos ha advertido. Por lo tanto, como Dios nos ha advertido, debemos caminar en consecuencia. ¿Cómo debemos caminar en consecuencia? Haciendo brillar la luz de Jesús en este mundo. O sea, oportunidad que tenemos debemos compartirla a la gente. Esto es lo que está aconteciendo. Debemos aprovechar las situaciones. ¿Saben? El permanecer firmes contra el enemigo y a los no creyentes, porque aunque ustedes no lo crean, tenemos mucha persecución y dificultades los cristianos hoy en día. Pero esto les muestra el juicio de Dios que va a venir sobre ellos. A veces no se dan cuenta. Y no solo muestra su castigo, sino también muestra que vamos a ser liberados. Que Dios nos va a liberar de la ira. ¿Por qué? Saben que la persecución o las dificultades que podamos tener muestra que somos de Dios. ¿Saben que no fue fácil ir a los colegios? Algunos se bajaron, algunos dijeron que no. Y está bien que sucediera eso. En uno de los viajes que tuvieron los misioneros a Santiago, se les bajaron todos los colegios. ¿Y saben qué tuvieron que hacer? Ir a los parques. Y Dios fue glorificado. Pero la persecución, las dificultades, no debiera desanimarnos, sino alentarnos. Pablo dijo a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, debemos entender algo, el enemigo va a ser destruido, y nuestra salvación está asegurada en Cristo, porque Dios es quien hace que estos resultados se cumplan. Nadie más. Filipenses 1:29 dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Y la palabra para concedido, o sea, se nos ha concedido, tiene como raíz la palabra charis, que significa un don de gracia, un regalo de la gracia de Dios. O sea, Dios nos ha dado persecuciones. Se nos ha concedido que no solamente creamos en Él, sino que también padezcamos, que tengamos dificultades. Nos ha dado el privilegio y la bendición, miren, de sufrir por Jesús. ¿Lo tienen como un privilegio? ¿Lo tienen como una bendición? Y si es que no, deben obtenerlo, porque esto nos permite identificarnos con Él y ser testigos para que la gente de este mundo pueda creer. Entonces, todo esto, como he dicho, garantiza que pertenecemos a Jesús y tenemos una herencia con Él en el cielo. Miren, la mayoría de la iglesia a lo mejor no habla de esto, o en el mundo cristiano no se habla de eso, no se habla de que tenemos que padecer, de que es un privilegio padecer, que es un privilegio tener dificultades. Y los que hablan son eso a veces mal explicados o mal enseñados, son aquellos que dicen que tienen un jet,
que tienen mansiones. Ustedes, hermanos, deben padecer por Cristo, así que pasen todo el dinero para acá y ellos viven high. No es un mensaje popular, quizás, o un mensaje que nos haga sentir bien, pero es lo que Pablo nos enseña y lo que vemos en el Nuevo Testamento. Así que no solamente debemos mantenernos y luchar por la fe, sino que debemos entender que tenemos una bendición el padecer las dificultades. ¿Y cómo debemos responder a todo esto? Compórtense, Filipenses 1:27, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, sin que nada les intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, verso 28, pero para ustedes es de salvación. Y esto es de parte de Dios. Y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí, versículo 30. Pablo tenía un conflicto, era lo que estaba enfrentando. Entonces, debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios, entregarlas a Él como un sacrificio vivo para que Él las use como Él quiera. Obviamente todos queremos que llegue el rato, ¿cierto? Que venga el arrebatamiento para que podamos ser quitados de este mundo malo, pero ¿saben qué? Hay trabajo por hacer. ¿Ustedes conocen a alguien que no sea cristiano? ¿Alguien conoce a alguien que no sea cristiano? ¿Familia? ¿Amigos? Bueno, ahí es donde hay pega. Y esa pega no la van a hacer los psicólogos, no la van a hacer los profesores. Tenemos que hacerla nosotros, para que Él obre a través de nosotros. Así que oremos. Que este gozo, Señor, te pedimos, pueda ser aplicado en nuestras vidas también, Señor, como Pablo vivía y aplicaba día a día en su vida, Dios. Te damos gracias porque todo lo que podamos vivir, ya sea de dificultades, conflictos, Señor, circunstancias, Señor, que nos desaniman, es, Señor, porque tú estás obrando en nuestra vida, tú tienes el control y permite, Señor, que podamos crecer en aquello, Dios. Que esas dificultades no nos separen de ti, Señor, sino que podamos con mucha más fuerza acercarnos y buscar tu rostro, Señor, para que podamos seguir siendo usados por ti. Te damos gracias por los que están y nuevamente, Señor, te pedimos por aquellos que están lejanos, Señor, que están apartados, que están enojados o por cualquier razón que no puedan estar acá, Señor, te pedimos por ellos, Dios, para que tú les traigas, Señor, tú toques sus corazones. Te pedimos, Señor, por Carlos, nuevamente, Señor, que siga obrando en su salud, Señor, obra en su vida y en su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo o les aviso que a partir de la próxima semana, si no se nos olvida, porque iba a ser a partir de hoy día, vamos a comenzar a transmitir a través de YouTube. No sabemos si lo vamos a subir en el mismo momento. A través de Facebook se sube eso, el link. El link puede que lo subamos a Facebook, pero va a ser transmitido no en vivo de Facebook, sino a través de YouTube. Por lo tanto, después pueden buscar el link, si es que nos transmitimos de inmediato o no, a través de ese medio, ¿ya? Porque Facebook ahora está borrando los estudios. Así que cada cierta semana está borrando los anteriores, así que vamos a quedar sin ningún estudio, así que por esa razón lo estamos haciendo. Y eso, la próxima semana tenemos festividad de Semana Santa. El día domingo vamos a tener un día especial. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana. Así que les animo a que estén. Ya sé que es difícil porque yo veo que les es difícil llegar a las 11. ¿Ya? Y la idea es hacer 2 estudios el domingo.
Vamos a hacer un tema que es sobre la cruz, la crucifixión, y un tema sobre la resurrección. A lo mejor un estudio un poquito más apretadito, más chico, pero la idea es hacerlo un solo día, el día domingo. Vamos a comenzar a las 10, vamos a tener un estudio, alabanza, y vamos a compartir un desayuno para sobrevivir, ya para que no piensen que vamos a llegar a... Así que se pueden tomarse un cafecito antes y después más rápido, pero eso, esa es la idea del día del próximo domingo, para que puedan estar, llegar tempranito, pongan el reloj, ya el día viernes y sábado van a tener libre, así que va a ser más relajadito esta vez. Y así tenemos que ir avanzando, a lo mejor después, otro año vamos a tener estudio el día viernes, el día sábado y el día domingo. Ese sería un aleno, ¿ya? Pero así que les animo a estar ese día. Señor les bendiga.